Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. En el marco de la cátedra José Vasconcelos de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de Trabajo Social, a través del Observatorio Interamericano sobre Procesos de Trabajo Social con Familias, tiene el honor de invitarles a este evento de charlas, conversaciones y ponencias del Encuentro Regional Familias en América Latina, Cuestión y Acción Social, Prácticas Profesionales, Academia de Incidencia y Procesos de Atención Social a Familias en la región latinoamericana. Y tengo el honor de cederle la palabra a la coordinadora de esta cátedra, José Vasconcelos, de la UNAM, a la doctora Andrea Kenia Sánchez Cepeda, que el día de hoy, por la tarde, en esta segunda sesión, vamos a llevar a cabo el eje 1, familias ante procesos de judicialización en la vida familiar. El día de hoy tenemos a dos ponentes espléndidos, exponentes de esta materia, donde la doctora Kenia va a leer su semblanza. Tiene la palabra, doctora Kenia, bienvenida. Gracias, maestra Araceli, gracias a las autoridades, por supuesto, de la Escuela Nacional de Trabajo Social por todo el apoyo a este evento que, como bien lo comentas, estimada maestra, pues es un evento que se da en el marco de la cátedra José Vasconcelos, ya en tercer año, en donde me ha tocado el honor de estar participando como residente, y un poco con el espíritu de don José Vasconcelos de construir o de articular un Ateneo latinoamericano, en este caso de compañeras y compañeros, colegas, trabajadoras y trabajadores sociales, que desde diferentes experiencias están haciendo un trabajo importante y que esas experiencias profesionales enriquecen muchísimo la posibilidad de aprender en diferentes áreas, y esta es un área muy importante, la parte judicial, la dimensión judicial, la jurídica, y bueno, en lo que a mí respecta, en donde me ha tocado compartir experiencias y trabajar en el campo de los derechos humanos, pues también es algo que se trastoca muchísimo, ¿no? Hablar de las familias ante procesos de judicialización de la vida familiar nos pareció un eje relevante, y bueno, como bien señalas, ahora tenemos dos charlas magistrales que con distintos matices van a tocar parte de estas experiencias, parte del trabajo que han hecho con estas familias en procesos de judicialización, uno con un enfoque más vinculado a las niñeces, y la otra charla con un enfoque desde una perspectiva de género más enfocada a la problemática que desde hace algún tiempo nos trastoca y duele acá en México, que son los feminicidios. Así que bueno, pues sin más, muchísimas gracias por su asistencia, por su atención, y la primera charla, como bien decía la maestra Araceli, es por parte de un gran colega que, bueno, cuando nos conocimos yo le conocí el trabajo, también respeto muchísimo su trabajo. Yo lo conocí coordinando algunos trabajos de la región también a partir de la Federación Internacional de Trabajo Social. Así que bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer un poco de lo que hacía, y me parece que es una voz y una aportación muy importante dentro de la región. El doctor Larry Emil Alicea Rodríguez nos va a hablar de la niñez en procesos judiciales, como el adultocentrismo, como este adultocentrismo como cultura y la invisibilización de la niñez tiene un impacto en la práctica sociojurídica justo en el trabajo social. Larry es puertorriqueño, guamacaeño, hijo de Marta y Carmelo, así como trabajador social con práctica clínica y forense. Es el director de Casa Albizu de la Universidad Carlos Albizu desde 2005, y catedrático auxiliar en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad
Ana G. Méndez en Gurabo y catedrático auxiliar adjunto en la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico. Tiene bachillerato, maestría y doctorado en Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico y un Juris Doctor de la Universidad Interamericana. Fue presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico del 2012 al 2018 y del 2021 hasta marzo del 2023, o sea, casi reciente. Fue secretario del Consejo Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones de Trabajo Social y Servicio Social, por sus siglas COLACATS. Fue presidente para América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Trabajo Social y en esas funciones fue miembro del Ejecutivo Mundial de la organización. Ha presentado ponencias sobre temas especializados de la profesión de trabajo social en Chile, Irlanda, Uruguay, España, Panamá, Perú, El Salvador, Colombia, Argentina, Granada, México, República Dominicana, Estados Unidos y Puerto Rico. Fue reconocido como exalumno distinguido de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras y de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Tiene capítulos en libros editados y artículos en revistas profesionales y como bien les dije yo, me siento muy contenta, muy feliz de que Larry haya podido aportar y estar aquí en este proyecto del observatorio. Así que bienvenido, Larry, muchísimas gracias por estar acá en esta aportación y en este evento. Tienes la palabra. Tu micrófono, estimado, muchas gracias. Disculpe, muchas gracias. Estoy muy contento de poderles acompañar en esta tarde, noche para acá ya a Puerto Rico, ya que nosotros tenemos 2 horas adelantadas a ustedes. Así que agradezco a Kenia y a todas las personas que organizan el evento, a la doctora Sánchez por invitarme, por hacerme partícipe de este evento y permitirme acompañarles en una experiencia tan bonita. Toda mi vida profesional como profesional de trabajo social llevo trabajando con niñez y juventud en principalmente los escenarios judiciales. Y para esta conferencia me propongo hablarles sobre la niñez, ¿verdad? En procesos judiciales, el adultocentrismo y la invisibilización de la niñez y su impacto en la práctica sociojurídica del trabajo social. Es mi plan, ¿verdad? Y lo tengo escrito así para poder enviar esta ponencia en un formato de capítulo o de publicación para que las personas que asistan y luego tengan las memorias o lo que se va a producir de la conferencia puedan también accesar todo el texto que voy a compartir con ustedes en la noche de hoy. La niñez ha estado sujeta a las decisiones de los escenarios judiciales en diferentes aspectos y etapas de su desarrollo. Los tribunales pueden intervenir con este sector poblacional en temáticas que incluyen, pero no se limitan a lo que es el maltrato, importante, ¿verdad? Deme un segundo, el maltrato. Ajá. Perfecto. La victimización sexual, el sistema de justicia juvenil, la terminación o restricción de capacidades tutelares, la custodia y los planes de crianza luego de separaciones o divorcios, asuntos como la enajenación parental, reunificación familiar, emancipación, migración y asuntos relacionados a decisiones sobre sus cuerpos y la afirmación de sus identidades. Sin embargo, este sector poblacional en la mayoría de los escenarios judiciales sigue siendo abordado desde una perspectiva de incapacidad, de vulnerabilidad, de falta de autonomía, y sus opiniones y asuntos no son considerados como maduros. Históricamente, la vida de la niñez como colectivo humano y como categoría social ha estado matizada por la opresión, desde considerarles como una propiedad del padre con la figura de la patria potestad del derecho romano, hasta las prácticas de trato abusivo y autoritario, la violencia, el infanticidio, el abandono, los trabajos forzados, los abusos sexuales, la intrusión, la imposición de la socialización, su subjetividad vulnerada, la criminalización en el sistema judicial, la patologización y otras formas de opresión que aún existen en diferentes sociedades. Así que a nivel genealógico se considera a la modernidad, el periodo de la modernidad como el momento histórico que entrona el concepto de la infancia como algo que es diferente a lo adulto, que no tiene voz
y por tanto se silencia socialmente. Así que considero esencial, como planteaba Barthes, acudir a la temática de la niñez desde un abordaje histórico genealógico que permita identificar los discursos a través de las líneas de significación, el discurso de la niñez y la juventud y cómo se construye a través de factores sociales, a través de factores ideológicos que configuran esos signos, esos mensajes icónicos, esos mensajes simbólicos que distinguen a la niñez y a la juventud. Y podemos identificar desde menores, vulnerables, incapaces, infantes, frases como falta de autonomía, falta de representación, entre otros, que se configuran en esos imaginarios sociales que legitiman los poderes de las personas adultas sobre la niñez. A esos poderes le llamamos adultocentrismo o adultismo, que ha sido reconocida como una estructura de opresión importante, esa niñez matizada por la opresión, y el adultismo como una estructura de opresión en la que las personas adultas desarrollan comportamientos y actitudes basados en la suposición de que son mejores que la niñez y que la juventud, y sobre ese imaginario se va a construir entonces el poder de las personas adultas que les va a validar para actuar sin el consentimiento de la niñez. Esta estructura de opresión se considera una construcción de clases por edad que está observada principalmente en las sociedades occidentales. La división por edad lo que permite es que las personas adultas y la niñez y la juventud adquieran o se les prive de unos derechos, de unos privilegios, de unas ventajas o de unas desventajas. También incluye la expectativa de deberes y formas de actuar para adultos y para niños. El resultado son generaciones de dominio históricamente localizadas que tienen implicaciones económicas, culturales y políticas en la niñez. Así que con relación a la niñez, usualmente se ha concentrado el poder en su familia. Así que entender el adultocentrismo nos va a ayudar a comprender esas diferencias generacionales que se inscriben en las generaciones de poder y los discursos sociales que matizan el comportamiento de las instituciones hacia la niñez. En esta conferencia yo quiero enfatizar principalmente en los tribunales y en los procesos judiciales hacia la niñez. Los tribunales, como componente, las cortes de justicia, tienen dos funciones principales: interpretar las leyes y atender controversias al amparo de leyes. Las leyes reproducen discursos y el contenido de las leyes va a estar matizado por herramientas conceptuales que van a tener una función mediadora entre la ley y las instituciones, la comunicación, la estructura y finalmente entre el discurso y la sociedad. Así que los tribunales y el sistema de justicia son parte de ese entramado institucional que pudiera reproducir o perpetuar esos discursos legales, o por el contrario, quebrar paradigmas y promover una gramática social que esté basada en la equidad, que esté basada en la justicia social. Así que se considera que los tribunales son parte esencial en las sociedades democráticas. Alguna literatura también ha reconocido que tienen una función social y no solamente interpretan las leyes, sino que se espera que el tribunal sea un garante de los derechos consagrados en una sociedad. La misma Declaración Universal de los Derechos Humanos habilita que las personas tengan a su disponibilidad recursos efectivos de los tribunales para ampararle cuando hayan actos que violen sus derechos. Por eso, uno de los escenarios principales que debe tener la niñez a su disposición cuando sus derechos son vulnerados o amenazados son los tribunales. A nivel internacional, se han ido elaborando normativas y mecanismos para reconocer, para exigir, para expandir los derechos de este sector poblacional, la niñez. Aunque se han realizado referencias a lo que es el interés superior del niño desde el 1774, principalmente en escenarios judiciales, la base para la inclusión de la niñez como personas sujetas de derechos se va a encontrar en la Declaración de Ginebra del 1924 y luego en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos del Niño en el 1959, que consolidan un marco normativo internacional que ha servido como base para el avance de los derechos de este sector poblacional. Pero otros documentos reconocen derechos de la niñez, como lo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y desde estos documentos se ha incorporado un concepto que va a ser
medular en nuestra presentación, que es el concepto del interés superior, el mejor bienestar, el interés óptimo de la niñez como un derecho subjetivo y como un principio básico y fundamental de los derechos que son titulares. Precisamente los tribunales han desarrollado ese concepto del mejor bienestar, el interés óptimo, el interés superior, como una doctrina jurídica que se aplica a los casos en que la niñez confluye con el sistema judicial. Esta doctrina se afirma en la Convención sobre los Derechos del Niño cuando se establece que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño. Así que para el trabajo social, las intervenciones profesionales con la niñez en los procesos judiciales es parte de esa práctica forense o de la especialidad forense de la profesión, y los profesionales del trabajo social y otras profesiones que interactúan con el tribunal van a cumplir un rol importante en el asesoramiento a los jueces y a las juezas, y sus opiniones van a ser un factor fundamental en la toma de decisiones judiciales. El trabajo social en el escenario judicial va a requerir un acercamiento desde la ética de la profesión que problematice y complejice los discursos relacionados a las controversias que tiene el foro judicial ante su consideración, para entonces profundizar en las tramas culturales, en las tramas simbólicas y, en el caso de esta conferencia, en aquellas tramas relacionadas a la niñez. Así que los roles profesionales del trabajo social van a requerir una base de conocimientos científicos, una base de esquemas metodológicos que nos permitan hacer análisis cualitativos para entender a la niñez, para entender las dimensiones de su vida, para entender su contexto social. Y la función del trabajo social en estos escenarios judiciales va a trascender el componente evaluativo o el componente del asesoramiento del tribunal para impactar la vida de la niñez y para complejizar las relaciones sociales de la niñez. Por tanto, más allá de describir un problema en un informe social, el trabajo social hace recomendaciones importantes que deben estar enmarcadas en una dimensión ético-política. En algunas ocasiones, el análisis del trabajo social va a entrar en conflicto con las aspiraciones del tribunal de recibir prueba y tener una certeza al tomar decisiones. Y el tribunal espera un nivel de certeza, una evidencia, pero sabemos nosotras que las dinámicas humanas son complejas, y más que determinar que una niña o un niño fue abusado, el informe, la intervención social debe tratar de explicar los contextos, los factores que posibilitaron esa experiencia traumática del niño, y de igual forma, en vez de contestar, por ejemplo, si un joven señalado por una falta o un delito en el sistema de justicia juvenil fue el autor de la conducta que se le imputa, más allá de eso, el dictamen pericial probablemente contestará al tribunal por qué ocurrió esa conducta y qué debemos hacer para que no se repita, y para darle los servicios a ese joven que necesita. Así que para esta conferencia yo aspiro un poco a problematizar lo que ha sido la doctrina del mejor bienestar de la niñez, a proponer acercamientos que operacionalicen la función judicial en estos casos, y un poco a reflexionar, y lo voy a hacer a lo largo de la conferencia, en cómo desde el trabajo social se acompañan estos procesos con intervenciones que validan a la niñez como personas sujetas de derechos, lejos del paradigma adultocentrista. Así que primero quiero empezar con esto del mejor bienestar de la niñez, ¿verdad? Como un concepto, ¿verdad? Porque es importante que lo podamos discutir. Así que ese interés superior o ese mejor bienestar, ese interés óptimo de la niñez es una doctrina que tiene su génesis en una sentencia del 1774. Y ese concepto, López Contreras lo va a definir como la potenciación de los derechos a la integridad física y psíquica de cada uno de los niños y niñas, persiguiendo la evolución y el desarrollo de su personalidad en un ambiente sano, en un ambiente agradable, que apremie como fin su bienestar general. Este concepto es tan importante en los derechos de la niñez que la literatura científica identifica que no existe prácticamente un sistema social o legal en Occidente que no cite el mejor bienestar. Sin embargo, también existe mucha crítica hacia el concepto porque se considera
un concepto ambiguo, un concepto vago, con falta de contenido específico, ausente de una definición específica, sobre todo en lo que son las leyes y las sentencias. ¿Y qué provoca esto? De acuerdo a esta visión, que cuando se aplique el mejor bienestar, el uso puede ser un uso abusivo o irracional. Alguna literatura ha encontrado ya argumentación y arbitrariedad en la aplicación judicial del término, y por eso autores como el Media Torral, Pepe, Acuña Busto, Goldstein, llaman la atención para que exista un mecanismo que dirija el razonamiento judicial para poder aplicar el término. A nivel general en Puerto Rico es igual. Hay mucha ambigüedad en lo que se considera el mejor bienestar del niño o la niña, con unos criterios sumamente amplios. En algunos lugares se considera si existe algún mecanismo de criterios en las leyes, mientras en otros se depende de jurisprudencia, de las circunstancias del caso, de un balance de lo que pudiera considerarse el interés superior. Así que hay mucha ambigüedad en cómo se trata el tema. Para la literatura que critica la ambigüedad del término, el efecto negativo de no tener un término claro, específico, va a radicar en la ocurrencia de decisiones judiciales que son impredecibles, contradictorias o inconsistentes. Inclusive en jurisdicciones como la de ustedes, en un mismo, por ejemplo, en un pueblo, en una provincia, en un barrio, diferentes jueces pueden tomar diferentes decisiones en casos muy similares por no tener claro y por la discreción judicial que se le da a este concepto. Hay una autora, García Lozano, que contrario a los autores que critican la ambigüedad, entiende que la niñez tiene diferentes características, diferentes necesidades particulares que van a impedir desarrollar soluciones neutras, o sea, no está de acuerdo en definir, así que para ella es necesario que haya una adaptación de lo que se considera interés superior, precisamente vaciando de significado el concepto y aplicando desde la perspectiva de la niñez caso a caso. Así que un poco la posición de García Lozano es contextualizar. Así que la ausencia de una definición ha provocado que en lugares el principio se defina por la cultura, por la etapa del desarrollo, por la religión, por la seguridad, por el riesgo, y en ocasiones, pocas, ¿verdad?, con la participación real de la niñez. Así que, aunque López Contreras entiende que no debe haber una definición, sí entiende y propone que se deben desarrollar contenidos esenciales del principio que permitan que las personas involucradas en el sistema de justicia puedan tener las herramientas para analizarlo en casos concretos y contar con ideas y ejemplos sustanciales para poder aplicarlo. Para este autor, la base van a ser los derechos fundamentales de la niñez. Y sobre esto expresa esa cita que tienen ahí. Por lo anterior, puedo decir que el contenido esencial del interés superior de los niños y las niñas se refiere a la protección y la garantía de sus derechos fundamentales para fomentar el libre desarrollo de su personalidad a través de los valores establecidos en la dignidad que posee todo niño, toda niña y toda persona adolescente. Así que en la López Contreras, y es un trabajo que quisiera un poco destacar, propone 3 fundamentos para considerar, o 3 criterios base para considerar esa capacidad o ese mejor bienestar, ese interés superior de la niñez. El primero se basa en la capacidad de la niñez. El segundo se basa en el entorno familiar. Y el tercero, familiar y social. Y el tercero, el último, con la predictibilidad que provoque la decisión. O sea, ¿cuáles son los efectos que puede tener la decisión en la vida del niño o de la niña? Todo esto lo propone López Contreras desde una visión centrada en la niñez, y sobre esta base el autor presenta varios criterios que él considera de umbral y que yo voy a discutir y analizar un poco en los próximos minutos. El primer criterio es el bienestar de la niñez. Para el autor, el bienestar de la niñez debe prevalecer sobre cualquier circunstancia paralela. Esto implica que el derecho de la niñez puede ir por encima del derecho de sus padres, ser superior a pretensiones del Estado en casos donde la niñez o la adolescencia esté en el sistema de justicia juvenil, porque lo que prima es ese bienestar. Así que ese es el primer punto que él detalla. El segundo criterio son el conjunto de circunstancias que rodean a la niñez ante los tribunales.
Y esto requiere que se haga un análisis de los factores personales, de los factores físicos, de los factores morales, de los factores familiares, de los factores de amor, de confianza y de educación. El tercer factor es la particularización de las necesidades de la niñez en el caso concreto. Es diferente del segundo, que era el conjunto de circunstancias, porque a diferencia del segundo, el conjunto de circunstancias que se mira en ese segundo criterio debe proveer en este tercero una particularización de las circunstancias, de las necesidades particulares que producen las situaciones que enfrenta la niñez. El cuarto factor, entonces, se va a basar en la estabilidad de los entornos de la niñez. Y esto es sumamente importante porque se deben evitar cambios drásticos en los entornos de la niñez. La niñez debe tener entornos estables. Y cuando esos cambios son inevitables, se deben minimizar los efectos que provocan esas eventualidades en la vida de este sector poblacional. Como quinto criterio, el interés superior siempre debe garantizar que las necesidades básicas, fíjense, las primeras eran las necesidades circunstanciales. Estas segundas son necesidades básicas, afectivas, fisiobiológicas, cognitivas, emocionales y sociales, garantizando que esas necesidades estén cubiertas. El sexto factor que se identifica en las propuestas de López Contreras radica en correlacionar el bienestar de la niñez al bienestar de sus entornos y al bienestar de sus cuidadores. Y esto es sumamente importante, sobre todo para el trabajo social, porque aquí se configura lo que la literatura llama las experiencias adversas en la niñez asociadas al entorno, que han sido estudiados en la literatura como aspectos fundamentales que ocurren entre las edades de 0 y 17 años, que menoscaban el sentido de seguridad, la estabilidad de este grupo poblacional. Son eventos traumáticos contrarios al bienestar de la niñez que provocan secuelas a lo largo del ciclo de la vida. Y entre esas experiencias adversas podemos encontrar la humillación emocional recurrente, el maltrato físico con golpe, el abuso sexual, la negligencia, el abuso emocional, problemas familiares, experimentar violencia doméstica, el uso problemático de sustancias por miembros de la familia o personas cercanas, familiares encarcelados, situaciones de salud mental, incluyendo intentos suicidas de miembros de la familia o no ser criado por los padres biológicos. A estos factores, la literatura le añade la pérdida del empleo por un padre o madre, la falta de vivienda, el remover a los hijos e hijas del hogar, el pobre acceso a la educación, el ser víctima de discrimen por obesidad, por raza, por orientación sexual y factores como los impactos del empobrecimiento, la inequidad económica, la deprivación de la familia, los ambientes estresantes, que haya violencia en las comunidades, el rechazo de los pares. Y para estos autores hay unos impactos neurológicos, sociales, emocionales, cognitivos. Hay riesgos a la salud, mayor propensión a enfermedades, discapacidades, a problemas sociales y también mayor riesgo de muerte temprana en niñez que ha experimentado experiencias adversas. Y tal vez regresamos un poco para ver el último criterio, que es la consideración de los deseos de cada niño, como séptimo factor de los criterios de análisis que propone López Contreras. Y esto es importante porque los deseos de la niñez, la voz de la niñez en estos casos, tiene unos acercamientos que exigen un análisis del desarrollo intelectual y emocional y las circunstancias presentes en la vida de la niñez. Cuando usted considera que un niño está maduro, López Contreras mismo propone que el ejercicio de sus derechos venga de él o ella, no a través de ninguna voz, y que sean definidos y validados desde su perspectiva. En el caso de que se considere que el niño carece de madurez, entonces se necesita de profesionales con peritaje que evalúen los deseos del niño o niña y faciliten el ejercicio de sus derechos. Esta evaluación no se debe realizar necesariamente por la edad, y hay varios autores, Benjamin Garber, otros que llaman a hacer un análisis contextual del niño. Para determinar la madurez de la niñez, usted debe considerar si posee un nivel de pensamiento formal que le permita ponderar de forma consciente las consecuencias de sus acciones,
De igual forma, presentar factores que nos brinden evidencia de su capacidad socioemocional para que el niño, ¿verdad? Demostrando que el niño tiene una capacidad para asumir responsabilidad, para tener, tener temperamento, para asumir perspectiva. Así que el pensamiento de la niñez debe estar libre de influencia, de manipulaciones y de conflicto de lealtades. Y de igual forma se debe explorar los sentimientos de la niñez. Muchos de estos asuntos usted los explora y evalúa a través de procesos de entrevista forense que más adelante los voy a tocar de forma somera porque sé que el tiempo no me va a dar. Para evaluar los deseos y preferencias de la niñez, se puede utilizar también el informe de las trabajadoras sociales. La consideración de la preferencia y los deseos directamente por el juez o la jueza, la presencia de defensores judiciales o abogados de la niñez en los procesos y también el testimonio pericial. Ahora me gustaría un poco, luego de haber problematizado el mejor bienestar de la niñez y presentar algunas sugerencias de cómo realmente operacionalizarlo en el sistema judicial, me gustaría un poco hablar sobre la niñez en los procesos judiciales. Van a existir numerosos contextos que pueden llevar a un niño o a una niña a los tribunales. Y en esta conferencia yo voy a presentar algunos de ellos. Uno de los escenarios es el sistema de justicia juvenil. Muchos países tienen una sobrerepresentación de niñez y jóvenes en el sistema de justicia juvenil. Algunos de ellos inclusive se procesan y van a cárceles como adultos. Sin embargo, Baldwin y Ball, un grupo de autores, encontró que hay caminos que conducen a la niñez y la juventud al sistema de justicia. Así que si podemos identificar los caminos, podemos también identificar estrategias para atajar a la niñez en esos caminos para que no tengan que encontrarse con el sistema de justicia juvenil. Algunos de los factores son la ausencia física o emocional de cuidadores. Hay veces que los padres están presentes físicamente, pero por diferentes circunstancias, producto de la misma cuestión social, están ausentes emocionalmente. Así que eso es importante, que haya historial de múltiples victimizaciones en la niñez. Nuevamente hablamos de las experiencias adversas, la presencia de necesidades de apoyo y aspectos específicos como es la neurodiversidad, la enfermedad mental, el uso problemático de sustancias. Todo eso está asociado a que un joven o una joven, un niño, una niña interactúe o tenga que ir al sistema de justicia criminal y el sistema de justicia juvenil. Para ellos, para los autores que cité hace un ratito, Baldwin y Ball, el sistema no ha identificado las necesidades de los niños y de haber sido identificadas no fueron atendidas. Hay una frase que yo uso mucho que dice que el sistema nunca aparece para ayudar, pero siempre aparece para castigar. Así que estos autores van a recabar que es necesario la elaboración de estrategias fuera del sistema de tribunales para atender las necesidades y atajar en el camino los asuntos que inciden sobre los problemas que presenta la niñez y que están correlacionados a que ingresen al sistema de justicia juvenil. Otro punto de encuentro de la niñez con los tribunales es su comparecencia como testigos cuando son víctimas de algún delito. Si bien es cierto que en esos casos la niñez va a llegar al tribunal a buscar apoyo y protección, en muchos de estos casos el proceso judicial revictimiza a la niñez, provoca ansiedad y se añade como otra experiencia adversa. En esos procesos la niñez desconoce los procedimientos, la misma estructura adversativa de los tribunales les estresa y para atender esa situación se han propuesto, por ejemplo, los programas de preparación para juicio, donde el niño se prepara, va al tribunal antes, conoce cómo el tribunal funciona. En ese sentido también la niñez como testigo va a enfrentar retos particulares relacionados a cómo las abogadas y los abogados les interrogan. Así que hasta eso se tiene que trabajar con eso. Usualmente la niñez es vista con falta de credibilidad en los tribunales. O sea, los jurados, los jueces y las juezas en muchas ocasiones o en más ocasiones de las que deberían, piensan que los niños son mentirosos, que los niños no dicen la verdad y que los niños son malos testigos. Así que la comparecencia de la niñez a brindar testimonio puede estar afectada y su misma credibilidad se afecta
por la naturaleza traumática de los eventos que experimentan. No es lo mismo que un niño recuerde cuando fue de vacaciones con su papá o su mamá y disfrutó, a que el niño recuerde o la niña recuerde cuando fue abusado sexualmente por su papá. O sea, la memoria de los dos eventos funciona de manera distinta, porque una es una memoria de un evento ordinario y otra es una memoria traumática, y esa memoria traumática representa para las víctimas dificultades en cómo recuerdan el abuso, recuerdan de forma, lo que se dice en flashbacks o por impacto de los eventos, de forma secuencial, de forma no secuencial, y eso provoca que carezcan de credibilidad o que el sistema judicial piensen que se contradicen o están mintiendo. Así que el trabajo también con el conocimiento de los jueces y las juezas para proteger a la niñez en estos procesos es un asunto esencial. Otro factor que afecta a la niñez es cuando la niñez es motivo de disputas entre adultos. Esto ocurre principalmente también en casos de custodia o cuando existe violencia de género entre los padres. En muchos casos donde se dilucidan los derechos de la niñez, estos no cuentan con representación legal. Y lo que el juez o la jueza tiene ante su consideración en estos casos va a ser la opinión del padre o la madre, o la opinión de las agencias que se disputan ese derecho o esa habilidad para tomar decisiones por el niño, y la voz del niño no se escucha. Y para los autores es esencial, y para esta literatura antiopresiva de la niñez en el sistema de justicia, es esencial que la niñez pueda tener un representante o una representante legal en estos procedimientos. Cuando los tribunales tienen que dilucidar situaciones conflictivas y dinámicas humanas que involucran a la niñez, esa litigación en muchas ocasiones es una amenaza para su mejor bienestar, porque algunos tribunales se van a enfocar en asuntos y preguntas que vienen a ser irrelevantes desde las necesidades de los niños y las niñas. Así que para Nausovan, un autor importante sobre este tema, es importante que en estos conflictos el tribunal resuelva con información completa, porque usualmente resuelve con información incompleta, y el mismo sistema judicial entonces viene a ser incapaz de modelar las formas de resolver las disputas. Usted sabe que en muchas ocasiones las alegaciones, yo soy abogado también, las alegaciones legales que hacen los abogados son lineales, y los problemas que enfrenta la niñez y la familia en los procesos judiciales no son lineales, son complejas. Así que para algunos autores se va a ser necesario que se deconstruyan y se reestructuren los roles judiciales en procesos y dinámicas humanas que promuevan la solución fuera del sistema adversarial y fuera de ese paradigma autoritario de la figura del juez, porque se sustituye el poder de los adultos que han interactuado ya con este niño por el poder de la jueza o el juez. Así que la figura del juez o la jueza para algunos autores va a presentar o se va a reservar para momentos en que los procesos alternos no funcionen, cuando hayan asuntos de seguridad o para evitar injusticias. Uno de los aspectos importantes es que debemos promover desde el trabajo social y desde el trabajo colectivo con el sistema de justicia que los tribunales y los escenarios judiciales cuenten con centros de recursos, que tengan procedimientos judiciales informales con un controlando a esas personas intermediarias que a veces se meten en los problemas sin estar asociados a ellas, y en vez de usar el poder, se recomienda visualizar la figura judicial como una que asuma el liderato en la resolución de los conflictos. Como penúltimo tema, me gustaría un poco hablar de realmente cómo incorporar la participación de la niñez en el sistema de justicia. Y yo le he llamado a esta parte del paradigma de la invisibilización al de la participación plena. La participación de la niñez ha sido incorporada desde la investigación. Ya hay autores que han investigado esto, uno de ellos es un trabajador social canadiense que se llama Michael Saini, y crearon un modelo de participación de la niñez con 7 dimensiones que les voy a exponer un poco a continuación. Número 1, la protección. Número 2, la capacidad. Número 3, el involucramiento auténtico. El 4, el tiempo. El 5, los métodos. El 6, la democracia. Y el 7, los derechos. La primera dimensión, que es la de protección, presta atención a los factores de vulnerabilidad y marginalización
a los conflictos de lealtades que tenga la niñez y a las relaciones de seguridad que la niñez necesita en los procesos judiciales. Así que la segunda dimensión, que es la de capacidad, va a buscar analizar las voces de la niñez desde una perspectiva de la edad, de la madurez, de su competencia, de su independencia, de su carácter y desde su personalidad. La dimensión de involucramiento auténtico va a buscar la participación formal e informal de la niñez, que implica ser parte como co-creadora de planes de relaciones, de planes de parentalidad, de alternativas para su vida, de decidir si quiere o no quiere adoptar, de tomar decisiones relacionadas a su cuerpo, en el caso de la niñez trans, en el caso de niños que inclusive quieren independizarse de sus padres porque no les permiten desarrollar su autonomía. Así que todo eso entra en ese nivel, y es sumamente importante evaluar esas aspiraciones de la niñez. En la dimensión del tiempo, se va a buscar que la participación ocurra lo antes posible en el caso. Hay casos judiciales relacionados a la niñez que duran desde que los niños están en escuelas primarias hasta que los niños llegan a la universidad y a la mayoría de edad sin resolverse. Así que esa dimensión de tiempo va a buscar que la participación de la niñez ocurra desde que el caso comienza y que el niño pueda opinar sobre sus procesos. También esto implica que el niño sea informado por profesionales de las situaciones que van ocurriendo durante el transcurso de los procedimientos judiciales. Así que para ello se van a proponer métodos que habiliten la incorporación de la participación y las voces a través de tener representación independiente en los procedimientos, escucharlos mediante entrevistas y en algunos casos contratar expertos independientes que analicen en detalle la preferencia y los deseos de la niñez. Una de las literaturas que yo revisé para esta conferencia inclusive habilita que el juez y las partes estén en la sala judicial mientras el niño o la niña es entrevistada por un experto y se transmite por circuito cerrado esa entrevista, y sin que el niño tenga que estar expuesto al escenario del tribunal. Está el juez, están los abogados escuchando esas entrevistas y escuchando la preferencia y los deseos del niño. La dimensión de democracia va a asegurar que los procesos judiciales tengan un espacio y una representación para las voces de la niñez y que sus deseos no tengan un mero peso relativo o mínimo. El grupo de autores, ¿verdad?, que hacen este modelo le llama a esto un peso equitativo de las voces de la niñez. Como dimensión final se postula que es un derecho que reconoce y pone en vigor la autonomía de la niñez. Permitirles participar es un derecho. Así que existe la dimensión del derecho con sensibilidad, con empatía, e impidiendo que tengan que entrar en un conflicto de lealtades, y precisamente les reconoce como personas sujetas de derechos y, en palabras de los autores, empodera, le da poder a la niñez. Otro aspecto importante, y este ya lo añado yo más allá de las dimensiones que presentan otros autores, es la consideración de las etapas de desarrollo para tomar determinaciones que correspondan a las necesidades de la niñez. Esto es sumamente importante. Así que un factor esencial que ayuda en estas consideraciones es la realización de entrevistas forenses que ayuden a ubicar al niño en su etapa de desarrollo, a entender sus particularidades, a usar técnicas de entrevista forense como es la extinción de la memoria, el cotejo de las fuentes de memoria, que ayudan en primer lugar a que la niñez hable todo lo que sabe de un asunto y que está en su memoria, y en segundo lugar ayuda a identificar si esos narrativos de la niñez son propios y productos de sus análisis subjetivos o son producidos por ideas de referencia de terceras personas. Actividades como escuchar a la niñez a través de circuitos cerrados mientras otro profesional le entrevista, los análisis que se propusieron para considerar el interés superior del niño o la niña a través de evaluaciones forenses, vienen a ser centrales en estos asuntos. Y ya para terminar brevemente, quisiera un poco reflexionar muy breve sobre los retos para el trabajo social, porque los he estado cubriendo alrededor de la conferencia. La intervención del trabajo social en estos casos en muchas ocasiones va a ser la única que le va a permitir al tribunal escuchar la voz de la niñez. Y lejos de responder a los requisitos tradicionales del sistema de justicia, los profesionales del trabajo social en funciones forenses
tienen una responsabilidad ética política, y lo ético político no es otra cosa que las acciones profesionales siempre deben ser matizadas por la ética para habilitar mecanismos para que la niñez participe, reconociendo que están en un proceso de autonomía progresiva. Más que escucharle, es habilitar su participación. Uno de los primeros pasos que tenemos que trabajar a nivel profesional es eliminar y cuestionar el lenguaje adultocentrista que menoscaba los derechos de este sector poblacional. Así que todo lo que le implique que son inmaduros, que son infantes, que son menores, todo ese lenguaje hay que cuestionarlo. Incluir las voces y la participación de la niñez en cualquier situación que les afecte es una tarea que parece compleja, pero puede habilitarse desde acciones concretas. Se han identificado espacios para la participación de la niñez. Yo les recomiendo un libro escrito por una trabajadora social española que de apellido Gaitán, que habilita cómo transitar desde la concepción adultocéntrica del menor a la concepción antiopresiva de protagonista de su propia vida. Y se llama así, de menores a protagonistas. Así que se ha identificado espacios para que la niñez participe a través de legislación que incluye el derecho a la información en los procesos, el derecho a la información en los asuntos que les afectan, aparte del escenario forense, aquellas y aquellos que trabajamos en política social, debemos trabajar que se generen políticas sociales que atiendan a este sector poblacional desde una perspectiva de derechos y analizar las políticas sociales que no responden a ese interés óptimo de la niñez. En cuestiones concretas, usar mecanismos adaptados a la etapa de desarrollo para escuchar y tomar en cuenta las opiniones de la niñez. Esto tanto en el tribunal como en el desarrollo de políticas públicas, donde en muchas ocasiones los niños y las niñas no tienen vistas, no tienen espacios para poder opinar sobre la legislación y políticas públicas que les afectan. Y esto se puede habilitar a través del juego, de grupos focales y otras estrategias de escucha a la niñez. Inclusive, si usted va a trabajar con niños maltratados, estudiar adultos que pasaron por el sistema de protección social y de cuidado sustituto, el sistema de hogares de crianza, para escucharles, para que ellos opinen, para que ellos hablen y reconozcan, den recomendaciones específicas para abordar las políticas públicas a base de sus propias experiencias. Otra de las cosas es el establecimiento de instituciones en los países que le den seguimiento a los derechos de la niñez y hasta un surgimiento de lo que pudiese ser un consejo representativo de niñez que trabaje con el sistema judicial. Finalmente, es indispensable una visión decolonizada de la niñez. La niñez ha sido enmarcada en la gramática relacional y social colonial. Y cada estrategia debe ser centrada en la niña y el niño desde una mirada contextual, basada en sus identidades, en sus contextos topográficos, y el trabajo en política pública debe ir dirigido a transformar esos sistemas sociales y judiciales que atienden la niñez en unos sistemas niño y niña centristas, donde sus derechos respondan a sus necesidades y promuevan su ciudadanía. Así que muchas gracias por permitirme participar. Así que esta es mi exposición y yo me imagino que ustedes la van a tener luego completa en cualquier escrito que se haga sobre este encuentro. Muchísimas gracias, Larry. Claro que sí, aprovecho el comentario de Larry, este último final. Recuerden que el Observatorio Interamericano de Procesos de Trabajo Social con Familias tiene un sitio web en el que pueden entrar a partir de la página de la ENSUNAM, se van a micrositios, después se van a micrositio Cátedra José Vasconcelos y directamente les remite al sitio web de este observatorio. Ahí se contienen todas las ponencias, las charlas magistrales como fue esta, conferencias, videoclases,
respecto a lo que hemos estado construyendo en alrededor de casi 2 años y medio en esta cátedra. Y por supuesto, también como decía el doctor Larry, vamos a contar con su ponencia escrita y que es una singularidad, como el libro que vamos a presentar mañana, viene el texto, pero también viene el código QR del cual puedes acceder al video, a la exposición como fue esta, para que puedan escuchar con mayor detenimiento las explicaciones de cada conferencista. Larry, fue tremenda esta aportación y yo supongo, estaba escuchando y aunque yo no imparto la clase aquí de peritos sociales, de pericia social, que además es una asignatura nueva en el mapa curricular de la formación de licenciatura y que también ha estado en consideración ya de la formación de posgrado, te escuchaba y dije, bueno, tremendo material, aportación y reflexiones las que tú traes. Coincido muchísimo en todos estos criterios de análisis que a la vez, como bien dices tú, son criterios también en clave de la mirada de la intervención pericial, es decir, no solamente del estudio, sino de todo lo que en el trabajo social operativo podemos hacer más allá, digamos, del documento y más allá del proceso, ¿no? Del acompañamiento y del proceso judicial en sí, en la que se ven implicadas estas niñeces. Y bueno, sí quisiera decirte que tienes aquí muchos saludos en YouTube por parte de Tadeo Campos. Te felicita por esas importantes aportes. De Miranda Vicente Nazario, que te saluda desde tu país, desde tu patria, que es Puerto Rico. Dinor Echeverría también te saluda desde El Salvador. Ya sabemos que tienes admiradoras y admiradores por allá, que dimos cuenta de ello. David José Amaya Argueta, también saludos desde El Salvador. Yolanda Castel te saluda desde aquí, desde Oaxaca, México. Luis Fernando Medina Leguizamo también te mando un cordial saludo y tenemos también contamos con la asistencia de la compañera Carolina Navarro Bulgarelli, quien es la directora de la Escuela de Trabajo Social de Costa Rica, también te manda muchos saludos y aquí al pendiente de tu exposición. No tenemos algún comentario o pregunta, pero seguramente saldrán en medida en que puedan ir viendo tu exposición y bueno, ya a través del texto, como bien decía el doctor Larry, muchos de ellos ponen los datos de contacto y seguramente podrán contactarte o también lo pueden hacer a través de el canal y a través de los medios del observatorio. Muchísimas gracias, querido Larry. Vamos a hacerte llegar tu constancia de participación vía correo electrónico, por supuesto, en manera digital y por supuesto que es un enorme honor tenerte aquí y sobre todo en estos aportes. Coincido plenamente como alguien que también ha trabajado desde el enfoque de derechos, que el tema del adultocentrismo muy anquilosado, muy metido en las estructuras judiciales, pues es todo un tema de trabajo y que nos interpela muchísimo a trabajadoras y trabajadores sociales. Así que muchísimas gracias, querido Larry. Estamos en contacto y seguimos viéndonos por acá. Abrazos. Vamos a entrar a la segunda charla.